y a veces hasta desentono, pero me encanta cantar y hago a veces hasta versos y canciones con el único propósito de testificar de Jesucristo. Pero me gusta hacer eso, me gusta de alguna manera testificar quién es Cristo y qué ha hecho Cristo en mi vida. Y momentos como estos donde deseamos expandir el evangelio de Jesucristo a nuestros amigos y algunos familiares, parientes que sabemos que no han creído. Es preciso testificar de Él. Es preciso que nuestra vida nos respalde para que estas personas que queremos que entreguen su vida a nuestro Salvador Jesús vean en nosotros ese tipo de cosas. No solamente que las expresemos, sino también que vivamos ahí. Y tengo una canción que se las quiero compartir, donde identifico que la única persona que parte la vida en dos de cualquier ser humano se llama Jesucristo, antes y después. Y así la titulé, Antes y Después. Y expreso que aunque hay algunos rezagos en momentos que llegan a nuestra mente de esa vieja vida, esas cosas que quedan ahí en el alma, uno puede decir con toda y plena seguridad de que la vida que ahora está viviendo es la vida que Cristo ha impartido. Y ese después de Jesucristo es la vida que quiero que quede impregnada en las personas que hoy recibieron la invitación de algunos hermanos o de muchos hermanos aquí. Esta canción se llama Antes y Después. Vamos a entonarla. Con los recuerdos se revive el pasado, son las memorias de aquel vivo retrato. Todo esto apunta a que ya no soy igual. Y aunque esa vida pareciera acabada, son tantas cosas que quedan en mi alma. La vida de antes y ahora vivo el después. Llegó a mi vida una persona que me puso a vivir ese después. Me dijo, mira, todo abandona, yo te doy mejores cosas si crees. Me dijo, mira, todo abandona, yo te doy mejores cosas si crees. Un día Cristo llegó y en mí se quedó y cambió mi vida. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Su amor me ha reconciliado, tanto me ha dado, todo ha sufrido. Su amor me ha reconciliado, tanto me ha dado, todo ha sufrido. Y un día Cristo llegó y en mí se quedó y cambió mi vida. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Así es, no merecíamos tanto amor infinito, pero Él en su misericordia me alcanzó y transformó mi vida. Por eso estoy aquí para testificar de lo que ha hecho Jesucristo conmigo. Nueva criatura somos, dice la palabra de Dios, cuando Él llega a la vida de un ser humano. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes de Cristo muchas cosas pasaron, hoy me doy cuenta que soy privilegiado, si fui escogido para vivir después. Con Cristo tengo riquezas celestiales, nada me falta si es el dueño de todo, todo lo suple así es mi vida después. Después de Cristo todo ha pasado,
Él es la vida que recibí por fe. Después de Cristo todo ha cambiado, en antes y después. Después de Cristo todo ha cambiado, partió mi vida en antes y después. Y un día Cristo llegó y en mí se quedó y cambió mi vida. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Su amor me ha reconciliado, tanto me ha dado, todo ha sufrido. Su amor me ha reconciliado, tanto me ha dado, todo ha sufrido. Y un día Cristo llegó y en mí se quedó y cambió mi vida. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. Por eso salvo yo soy por gracia y su amor no lo merecía. No lo merecía. Su amor me alcanzó. Gracias a Dios por eso. Bien, ahora vamos a compartir las escrituras. Hay un pasaje que se encuentra en el capítulo 6 de Juan, Evangelio de Juan, y vamos a desarrollar esta enseñanza en el transcurso de este capítulo. A manera de introducción, podemos decir lo siguiente: hay pinturas hechas de Jesús donde lo muestran sufrido y muy débil, mientras que otras, al estilo de Hollywood quizás, lo presentan como una estrella de cine. Pero la verdad es que ninguna de esas pinturas puede reflejar a la persona de Jesús. Por ejemplo, muy poco conocemos acerca de su carácter firme contra los fariseos en la época. Sin ningún miedo los llamó hipócritas y sepulcros blanqueados, sin importarle que se enojarían quizás. Una de esas demostración de su carácter fuerte y lleno de celo fue cuando volteó las mesas de los cambistas y cuando soltó a las ovejas y a las palomas en el templo, dejando a los vendedores quizás con enormes pérdidas. Carácter firme de Jesucristo. Jesús fue tierno también, compasivo e inmensamente misericordioso, y en este capítulo lo vamos a ver cómo hizo uso de su compasión tan grande por las multitudes. De acuerdo con el relato de Mateo, le vemos haciendo uso de su compasión. En el capítulo 14, versículo 14 también de Mateo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, así dice la palabra. Pero va a ser en ese mismo pasaje de Juan capítulo 6, donde apreciamos la sinceridad de Jesús para todos aquellos que lo buscan, pero que lo buscan incluso con otros propósitos. La multitud alimentada en aquella noche descubrió una especie, digo yo, banco de comida en Jesús, y a partir de allí lo seguían por ese pan que comieron. Pero Jesús los va a confrontar con estas palabras. Les dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 26 del capítulo 6 de Juan. La humanidad no ha cambiado. Cuando encuentran a alguien o algún sistema que los sostenga, se hacen adictos y dependientes de ellos. Cuando aquella multitud fue saciada, sin hacer mucho esfuerzo, quisieron hacer rey a Jesús, pero Jesús se alejó y los retó a trabajar.
Y fue en ese escenario cuando se aseguró de pulsar cuáles eran los reales motivos para que ellos lo siguieran. En esta historia, Jesús va a revelar quiénes son los discípulos verdaderos y quiénes son aquellos que le seguían falsamente. La pregunta para la ocasión será de definición, digo yo: ¿también ustedes quieren marcharse? Ese es el versículo 67 del capítulo 6 de Juan. Pero ¿qué hay detrás de toda esta historia? Miremos, vamos a empezar a desarrollar el capítulo y vamos a mirar a dónde quería llegar Jesús con todo esto. El pan de un día satisface solo una vez, pero esto decía para probarle, dice el versículo 6. Dice la palabra allí en el capítulo 6, versículo 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Esta historia sin duda aparece en los 4 evangelios y cada uno de ellos destaca un elemento especial para darle más vida a este gran milagro que ocurrió allí. Para Juan, esta es la 4ª señal de las 7 mencionadas en su libro. Jesús le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y como Felipe era, digo yo, un buen matemático, inmediatamente sacó sus cálculos diciendo que 200 denarios, aproximadamente unos 400 pesos, no alcanzarían para una multitud tan grande. La pregunta de Jesús era para saber con cuántos recursos contaban los discípulos para alimentar a tanta gente. Juan mismo nos va a decir que Jesús hizo esta pregunta para probarles. Así dice el versículo 6. Porque él sabía lo que había de hacer. Del matemático Felipe pasa a otro personaje como Andrés, que es más práctico, digo yo, quien encontró a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Versículo 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?, dice. La pregunta de Jesús era para probarles. Andrés fue un poco más práctico que Felipe, pero aún decía: no alcanzará para tanta gente. Casi todos los evangelistas hablan del número de 5,000 hombres, pero fue Mateo quien añadió este detalle en el capítulo 14, versículo 21. Aquella multitud podía llegar a unos 15,000. Porque en Mateo no se contabilizó las mujeres y los niños que ahí podrían haber. Pero satisfizo el hambre de toda esa gran multitud, pero ellos volverían a tener hambre al día siguiente. Fue temporal, una comida material, física. Por eso en el versículo 26 dice el Señor Jesús: me buscáis no porque habéis visto las señales. Juan es el narrador de los detalles. Nadie como él para conocer el mundo del mar, de los barcos y de las pescas. Los demás evangelios solo nos narran el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Pero Juan nos presenta elementos que son enriquecedores de esta historia, que son dignos de comentar, de identificar. Observemos lo siguiente. Observemos cómo habla de la gente buscando a Jesús otra vez, porque al día siguiente volvieron a tener hambre. Si algo sabía aquella multitud era acerca de las barcas donde Jesús se sentaba
y enseñaba, predicaba. En ese conocimiento no les hizo ver a Jesús, porque allí ni sus discípulos iban a poder identificar, y hablo discípulos en ese sentido, en ese contexto, de todo aquel que decía que le seguía, pero después vamos a ver que la gran multitud se empezaron a ir. No eran discípulos verdaderos. ¿Por qué este interés de la gente en buscar a Jesús? En verdad no lo hacían porque lo necesitaban como su Salvador. Pero este pasaje deja ver que no era así. Observen cómo ellos buscaban más señales. Aquella gente vio cómo aquel solitario hombre oró al cielo, bendijo aquellos panes y los peces, y toda esa multitud comió y se llenó. Y hasta sobró, dice. Uno podría imaginarse a esa gente hablando del milagro. Y digo yo, quizás especulando, la noche anterior nombrarían alguna comisión para llegar a Jesús y proponerle crear algunas panaderías y pescaderías. Eso no lo dice la Escritura, estoy imaginando. Porque ellos encontraron la fuente para satisfacer su hambre temporal. Jesús, como el pan de vida, satisface más de una vez. Y estoy narrando estos detalles que están allí en el libro de Juan, para que miremos a dónde quiere llevar, a dónde quiere llevarnos las Escrituras, y a dónde quería Cristo que se enfocaran esa gran multitud, pero ellos no entendían y no lo hacían. Dice el versículo 32, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Con la multiplicación de los panes, aquella gente recordó al maná del cielo por ser también un milagro que sostuvo a Israel durante 40 años. Pueden recordar eso, ¿verdad? Esa gente sabía que una población como de unos 2 millones de personas pasó ese tiempo en el desierto y fueron sostenidos con el maná del cielo. Pero Jesús hizo la aclaración que no fue Moisés. ¿De a dónde iba a sacar Moisés para alimentar en el desierto a tanta gente? Por esto Jesús hizo la aclaración en el versículo 33 de Juan capítulo 6. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y si bien la gente podía pensar en una especie de repetición de aquel pan, la Biblia nos dice que al momento cuando Israel entró a la tierra prometida, cesó el maná. Así dice Josué capítulo 5, versículo 12. Cesó el maná. Otra vez, su visión del pan era algo temporal. Pero aquí tenemos a nuestro Señor Jesús hablándole de un pan que no perece. Hasta ese momento ellos le tomaron la palabra al Señor y dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 34. Danos siempre ese pan. Este deseo de la gente pareciera indicar que ellos habían entendido a Jesús en su ofrecimiento de un pan para una satisfacción permanente. Pero sus pensamientos estaban todavía en los panes de aquella noche y no ver a Jesús como el pan de vida, quien satisface más de una vez. Y aquí hago un paréntesis para preguntarles a esas personas que hoy están aquí por invitación, que aún no han reconocido a Cristo. ¿Quiere comer de ese pan de vida para siempre? ¿Quiere recibir ese alimento que lo sostendrá por toda la eternidad? Si su respuesta es afirmativa, no tiene que alzar la mano ni pasar al frente, ni vamos a hacer ningún
espectáculo aquí, solo tiene que creer en su corazón, en lo más profundo de su ser, y decirle allí, porque Dios identifica y escucha hasta las intenciones que hay en nuestro corazón. Dígale ahí en su puesto donde se encuentra que desea tener ese pan de vida para siempre. Dígale que su vida está en sus manos ahora, que necesita alimentarse de Jesús, el pan de vida, que necesita la vida que Él quiere darle. No haga otra cosa. Les dijo el Señor Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Versículo 35. Juan nos presenta con este texto la primera revelación de los yo soy de Jesús. Jesús manifestó con esto la existencia de un pan perecedero. Él dio pan fresco, seguramente caliente de la noche anterior, satisfaciendo a una gran multitud. Pero ese pan se acabó. Él también sabía que la existencia del maná, pues era un tipo de él como el pan de vida que había descendido del cielo. Pero eso también pereció. Notemos esta declaración de Jesús: nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre. Dios le dio a su pueblo el maná del cielo, pero siguieron con hambre. Cristo satisfizo el hambre a esa gran multitud, pero lo están buscando porque tienen hambre otra vez. De esta manera, lo que Jesús hizo con esta señal no era su plan. Él no había venido para montar una panadería o una pescadería y cada vez que tuvieran hambre alguno llegara ahí y comiera y se saciara. Él no era tampoco un Mesías que vino para repartir bolsas de comidas a los pobres y necesitados. Él quería mucho más que eso. Quería alcanzar las almas. Y por seguro quiere manifestarse en usted hoy. Y lo que desea es que abra su corazón, su vida en pleno, para que Él obre de una manera especial. El milagro hecho fue hablarles de una revelación mayor. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 50. Además dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Versículo 51. Cuando comemos del cuerpo de Cristo, se acaba el hambre. Se acaba el hambre. ¿Cuántos años pasamos viviendo sin que Él tome control de nuestras vidas? Y una vez que lo hace, se acaba esa necesidad. Porque hay una necesidad en toda la humanidad de que ese Salvador llegue y haga este milagro de vida en cada uno que le reconoce. Hay seguidores de Cristo con falsas expectativas, como lo hubo en ese tiempo. Dura es esta palabra, dice. ¿Quién la puede oír? Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuáles fueron las palabras que ofendieron a este grupo? Lo dicho por Jesús produjo una reacción en todos los presentes. Él habló de comer su carne y beber su sangre. ¿Por qué fue dura esta palabra a los buscadores de pan? Porque Jesús ya no les iba a dar más ese pan material, sino un pan espiritual. El ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre no encajaba en las expectativas de la multitud. En este pasaje vemos el desánimo de los que seguían al Señor buscando ese tipo de cosas materiales, físicas. Para muchos seguidores, el evangelio más popular es el de los conciertos, el sin demandas, el de la prosperidad.
El evangelio donde no se pide hacer sacrificios. Cuando alguien habla del arrepentimiento y del pecado, ese evangelio cuenta con pocos seguidores. Así es. ¿Por qué fue dura aquella palabra para los seguidores del milagro de los panes? Porque ellos le dieron una interpretación claramente literal a esas palabras de Jesús. Pensaron que Jesús les estaba pidiendo que fueran caníbales cuando les expresó que comieran su carne y bebieran su sangre. No preguntaron si las palabras de Jesús tenían un significado espiritual más profundo. Y otra vez, ellos buscaban el pan de aquella noche recostados sobre la grama. Un falso discípulo entonces es el que busca a Jesús para satisfacer su vientre y no su alma. El Señor quiere que entreguemos nuestra vida a Él. Y comer de Jesús es entregar por completo nuestras vidas a Él, para que Él domine y controle nuestras vidas de aquí en adelante. Es vivir conforme a Jesús quiere, conforme a esa vida que quiere compartir con cada uno de nosotros. Lo que Jesús quería era que le siguieran genuinamente, no por los milagros materiales físicos que Él podía hacer, sino para que recibieran una vida eterna, una salvación espiritual, un alimento espiritual que Él quería darles, para que no perecieran más, para que no tuvieran hambre más. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Versículo 66. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Este es un versículo preocupante y amerita ser considerado de una manera seria. Vamos a mirar algunas cosas allí. Jesús había dicho estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Lo primero que observo en el texto es que quienes volvieron atrás, dice, eran discípulos, querían seguirle. No le llama la atención esto. El contexto nos revela a esos discípulos murmurando por lo que Jesús dijo. Murmuraban, comentaban en voz baja. Previo a la llegada del maná, el pueblo murmuró y Dios escuchó sus quejas. Y ahora en Juan escuchamos a Jesús confrontando a esos falsos seguidores, preguntándoles: ¿esto os ofende? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? En ambos casos, en Éxodo y en el Evangelio de Juan, la murmuración es desconfianza. Desconfiaban del Señor. Una de las características de los falsos discípulos son las quejas continuas. Si las cosas no van bien, o si no consiguen lo que buscan en Jesús, comienzan a murmurar y al final terminan yéndose hasta de la iglesia si permanecieron algún tiempo entre nosotros. La Biblia nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros y debemos evitar las ofensas. Pero si Jesús y su evangelio me ofende, debo humillarme y saber que Él me está demandando una fidelidad total para seguirle. Es impresionante también cómo en otro pasaje de Jesús, estoy recordando ahora, le dice: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y nosotros en estos tiempos, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos por predicar el evangelio ni por seguir a Jesucristo. Ni nadie va a ser perseguido si acepta a Cristo hoy como su único y suficiente Salvador. Y en ese entonces había mucha persecución de los cristianos.
Y predicar el evangelio en ese tiempo era cosa difícil. De tal manera que era prácticamente casi que un sinónimo de muerte predicar a Cristo. Tome su cruz y sígame. No tenga en cuenta ni le importe más lo que le vayan a hacer los hombres por causa de seguirme a mí. Eso les decía Cristo. Y hoy que no estamos experimentando ese tipo de persecución, les animo a los creyentes a que continúen predicando el evangelio por donde vayan. Ayer comentaba anoche con un hermano y me decía cuánta oportunidad tenemos los creyentes de predicar el evangelio de Dios todos los días. Y yo les dije, desde que nos despertamos y nos levantamos hasta que volvemos otra vez a acostarnos, tenemos oportunidad todo el día, las 24 horas, de hablarle a alguien de Cristo, por si quizás Dios le concede que se arrepienta. ¿Con cuántas personas hablamos nosotros diariamente? ¿A cuántas de esas personas le decimos siquiera, mira, Cristo quiere compartirte una vida que es eterna? Cristo quiere darte una comida que no perece. Cristo quiere vivir contigo para siempre. Ese es el estímulo que quiero expresarle a mis hermanos, pero la invitación que quiero extenderle a las personas que hoy están recibiendo la invitación es que coman de ese alimento espiritual. Coman de ese pan de vida que es Cristo Jesús, es Cristo. Jesús sigue confrontando, dice, a ellos le pregunta si está bien. Antes de eso, dice que al parecer fue la única vez cuando un evangelista lo mencionó de esa manera. Dijo entonces Jesús a los 12. Dice que Juan es el hombre de los números. Por eso, previo a la pregunta, dijo entonces a los 12. Pero eso no está puesto allí por casualidad. Al parecer fue la única vez cuando un evangelista lo mencionó de esa manera. No sabemos cuántos discípulos se fueron, pero Jesús sí sabe de 12 de ellos quienes habían sido escogidos por él desde el principio. Había muchos que querían seguirle y convertirse en discípulos de Cristo, pero él sí sabía que habían 12 que él había escogido y los había llamado para que le siguieran de manera genuina. A ellos les pregunta si también querían irse, porque cuando Cristo predicaba el mensaje y cuando el mensaje entraba en su estado más candente, por así decirlo, como estaban pretendiendo era que continuara recibiendo esos beneficios físicos, materiales, y no entendían que lo que Jesús quería darle era un alimento espiritual. Entonces empezaron a irse. Cuando los discípulos verdaderos de Jesús notaron eso, Señor, se están yendo. Señor, estamos quedando solos. Él les dice esto. Ustedes también quieren irse. De alguna manera les dice, si quieren, también pueden ir. Pero miren lo que sucede. Jesús quiere contar con discípulos auténticos, que no lo sigan por los panes temporales, sino por el pan de vida que es Él mismo. Jesús sigue confrontando a los 12 y le hace otra pregunta para hacerlos pensar. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Dice, y uno de vosotros es diablo. Versículo 70. Si usted se encontrara entre los seguidores de Cristo y le dijera que uno es diablo, ¿cuál fuera la reacción? Quizá yo me escandalizo, que yo estaría dentro del grupo de los que siguen a Jesús y escuchara que alguno de los que estamos ahí es diablo. Lo primero que me viene a la mente es, ¿seré yo? ¿O quién será de los que estamos aquí?
Y quizás comenzaríamos a mirarnos unos y otros como una mirada acusadora, eres tú, no, yo, o a recordar cosas entre unos y otros para ver quién es, para identificar el diablo allí. ¿Cómo reaccionaríamos? Bueno, ciertamente había un diablo allí, porque el mismo Cristo lo delata, el versículo 71 lo deja ver. Pero aún así, lo que quiere Cristo, lo que quiere Jesús, siempre ha querido, es que le sigamos de manera genuina. Mire, cuando alguien llega a la iglesia por este tipo de beneficios, va a pasar lo mismo que pasó con la multitud allí en Juan capítulo 6. Se van a ir. Una vez que ya identifiquen que no van a obtener más de ese beneficio material, se van a ir. La mirada debe estar puesta en la persona de Jesucristo que quiere salvar nuestras almas. El apóstol Pedro, uno de sus discípulos genuinos, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa debe ser la respuesta de todo aquel que decide seguir a Jesús. ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a encontrar las palabras que me dan vida a mí? ¿En qué parte del mundo, del universo entero, vamos a encontrar palabras que transformen mi mente, mi corazón, mis sentimientos, todas mis emociones, aún lo que está dentro, en lo más profundo de mi ser? Sino en ti, oh Señor Jesucristo. Sus palabras son las que han transformado nuestras vidas y siguen transformando vidas de las personas hoy día también. Esta es una de las más hermosas confesiones de la palabra y vino en uno de los momentos más cruciales en la vida de los discípulos de Cristo. Es una de las frases más usadas en el mundo cristiano, sobre todo cuando no sabemos dónde acudir. La franqueza con la que Jesús habló puso a los 12 en una decisión crucial. Jesús les habló duramente y los intimidó a considerar una retirada en ese momento. A los verdaderos aún, porque ya los falsos se habían ido. Ellos tuvieron entonces la oportunidad también de rajarse, diría yo. Pero en lugar de eso decidieron mantenerse fieles a Jesús. Esa manera de reaccionar indica quiénes son los verdaderos discípulos cuando somos confrontados entre seguir o abandonar. Y esta pregunta sigue vigente. Esta pregunta sigue vigente. ¿A quién acude usted en sus tiempos de crisis? ¿A quién acude cuando está pasando por pruebas, enfermedades, soledad, tristeza, depresión, etcétera? A Jesús. Acude a Dios. ¿A dónde va? Nadie más puede consolar nuestro corazón y curar nuestras heridas, restaurar alguna relación rota y levantarnos otra vez como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacerlo de tal manera. Mire, usted puede, si está deprimido, si está triste por alguna situación en particular y le recomienda ir al médico, al profesional de la salud, al psicólogo, al psiquiatra, y allá le mandan algunos medicamentos para relajarlo y le hacen algunas terapias para que pueda cambiar de pensamiento. Eso va a ser momentáneo. Y no quiero hablar mal de la medicina ni de ningún profesional de la salud, porque Dios los usa a ellos también para manifestar su poder. Pero lo que hace Cristo no lo puede hacer nadie más en el mundo. Cristo sana definitivamente. Y aunque pudiéramos partir en cualquier momento, estoy hablando de muerte física, vamos a estar con Él para siempre y por toda la eternidad, si le recibimos, si Él está con nosotros. Y las personas,
Los seres humanos tenemos miedo a ese tipo de crisis, a ese tipo de calamidades. Cuando hay una enfermedad catastrófica que llega a nuestra vida, nos ponemos las manos en la cabeza y decimos todo ha acabado. Pero no es así. Aún en medio de situaciones tan difíciles podemos alzar nuestras voces y recibir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y aunque eso sucediera y sucediera también después la muerte física, vamos a estar seguros de que estamos en la presencia de Él para siempre. Y eso no nos lo quita nadie. El momento es ahora mientras vivimos. La oportunidad es ahora mientras vivimos. No es después. Mire, yo recuerdo cuando deambulaba en este mundo sin Dios y sin ley, como dicen por ahí, comúnmente hablando. Y mi madre ya iba a la iglesia, y algunas de mis hermanas iban a la iglesia. Y en mi casa llegaban hermanos de la iglesia, el pastor también y algunos líderes a predicar el evangelio. Y cuando yo sabía que ellos iban a llegar, me escapaba y me iba. A veces me encontraban y me decían, venga, a usted que queremos que se siente. Y no tenía escapatoria y me sentaba allí. Y escuchaba a la fuerza el mensaje del Señor. Pero cuántas veces, como dicen por ahí, le hice el quite a eso. Muchas veces. Lo que yo no sabía era que el Señor ya tenía determinado que en algún momento me iba a coger sin salida y me iba a decir, ya deja de estar haciendo tanta payasada en este mundo que no te va bien. Y no me fue bien. Los peores momentos de mi vida fueron cuando estaba sin Cristo en mi vida. Nada más para mencionarle a manera de testimonio, porque no quiero causar algún tipo o otro tipo de sentimiento, sino seducirles a que identifiquen a Cristo como lo mejor de lo mejor que nos puede pasar. Nada más para mencionarles una de las cosas que me sucedió en esa vida. Es que tuve un accidente deambulando de una ciudad a otra porque yo decía que hay que gozar la vida. En la ciudad de Bogotá me tomó un carro en la autopista sur allá y me reventó toda la cara. Me fracturó el maxilar inferior y me tuvo en coma 8 días. Y ya en mi familia habían creyentes, hermanos, y mi madre era creyente. Ellos clamaban en la iglesia por la vida de este servidor. Me desahuciaron y los médicos le dijeron a mi hermano, el mayor que estaba conmigo en esa época ya, mire, si usted cree en Dios, así le dijo, si usted cree en Dios, clame a ver si de pronto Él puede hacer algo, porque nosotros ya no podemos hacer más nada. La hinchazón estaba por la medida de la frente y si llegaba al cerebro ya nada se podía hacer y nada habían hecho en el sentido de que no habían podido controlar la hinchazón. Y yo no podía ni siquiera pegar los brazos porque estaba supremamente hinchado, no se me veía ojo, boca, nada. Y una vez que esos médicos me desahuciaron, al día siguiente dice mi hermano que comenzó el milagro de vida. La hinchazón empezó a bajar y el médico, el neurocirujano que estaba, empezó a llamar a otros colegas y decía, vengan a ver esto, y yo quiero que ustedes me den una explicación. Mire el muerto. Y ellos se quedaron mirando, dice mi hermano, sus caras y dijeron, tú sabes que eso no es posible. Entonces explícame esto, le decía el neurocirujano, explíquenme. Porque yo no tengo las palabras. Y él dijo, y dijeron, no sabemos. Mi hermano que estaba ahí cerca dijo, yo sí sé que Dios ha llegado a la vida de este hombre. Me levantó el Señor de allí, me trajo de Bogotá hacia la ciudad de Valledupar y comenzó a transformar mi vida. Hoy estoy en Barranquilla presidiendo una obra que Él está formando todavía. Y me tiene aquí ahora en estos momentos frente a ustedes, amigos, amistades que recibieron la invitación para que le testifique del poder de Cristo en la vida de cualquier ser humano. Y la situación suya puede ser totalmente diferente a la mía. Y cada uno tiene unos momentos difíciles y algunos tiempos donde ya no encuentra salida a la situación.
Pero lo que quiere el Señor es que se entregue a Él. Teniéndolo a Él, lo tiene todo. Teniendo hacia Jesucristo en nuestra vida, lo tenemos todo. Señor, ¿a quién iremos? Sino a ti, quien tienes palabra de vida eterna. Debemos acudir a ese que nos está entregando una vida distinta, una vida digna. Para concluir, en esta historia, mis amigos, podemos encontrar un tema titulado Cuando el evangelio traído por Jesús ofende, porque eso fue lo que sucedió en la multitud, en muchos. Jesús dijo que había ofendido a los presentes en algo. Observe la pregunta, ¿esto os ofende?, le dijo. Versículos 62 y 63. Esta ofensa fue la que causó la retirada de algunos discípulos, pero también para asegurarse si los 12 discípulos estaban siguiendo a Jesús igual que los otros por los panes y los peces, o si eran discípulos verdaderos. La pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros?, buscaba la definición de cada uno de ellos. Jesús sabía que aún entre los 12 había uno a quien él mismo llamó diablo, porque estaba siguiendo a Jesús, pero seguía siendo un ladrón. Ya sabemos de quién hablamos, ¿verdad? O de quién habla la Escritura allí. Pero acá también tenemos a unos discípulos definidos. Pedro, como vocero del grupo, hizo una de las más grandes declaraciones frente a aquella pregunta: ¿a quién iremos? ¿Dónde encontramos palabras de vida eterna, sino en ti, Señor? Y les voy a dar una ilustración para terminar. En el año de 1970, cuando la misión especial de Apolo 13 se acercaba a la luna, tuvo que devolverse por un desperfecto de la nave. Eso creó una situación muy peligrosa para la vida de la tripulación. Fue entonces cuando James Kranz, el director principal de vuelo para el control de la misión, pronunció una declaración a la tripulación de tierra en Houston, que ha sido muy famosa hasta ahora. Mire lo que dijo. Él dijo: el fracaso no es una opción. La diferencia entre un discípulo y un desertor radica en esa misma mentalidad. Para el verdadero discípulo de Jesucristo, alejarse simplemente no es una opción. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llega para quedarse para siempre. Cristo llega para impartirnos una vida eterna. Para Él, para el discípulo verdadero, no es una opción alejarse, porque Jesús es la única fuente de verdad y el único Salvador en quien confiar. Termino diciéndole, amigo, amiga, que hoy se encuentra aquí, otra vez digo, por la invitación que le fue extendido, reciba a Cristo, identifíquelo como el Salvador de su vida. No piense más en nada, no piense en que tiene que dejar X cosas, en que tiene que hacer un listado de las cosas que tiene que dejar de hacer porque esto y por otro. No piense en rituales, no piense en nada de eso. Piense que lo mejor que puede hacer en su vida es reconocer a Cristo como su Salvador. Y la vida que va a recibir, se lo garantizo, y nos vamos a poder ver en un futuro, si Dios así lo permite. Y quiero ver caras nuevas. Y quiero ver que en ese entonces, ese día, que cuando Dios me traiga aquí otra vez entre ustedes, me digan algunos de los que hoy recibieron a Cristo, me digan: estoy siguiendo a Jesús. Soy un seguidor genuino, verdadero, porque lo identifiqué como el pan de vida, como el alimento espiritual que llegó a mi vida ese día y me impartió la vida eterna. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios. Directores.